Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda Ana Claudia Collado García, presidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Y nos da muchísimo gusto estar en esta gran invitación de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM en este marco de los 50 años del CCH Sur, del Colegio de Ciencias y Humanidades, a quien desde luego pues celebramos y compartimos este momento para realizar este conversatorio acerca de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales. Fíjense que pues desde hace ya varios años, desde el año 2003, iniciamos con el proyecto de Jornada de Identidad y Tradición en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el plantel sur, y queremos compartirles cuál ha sido esta experiencia, cuál es la experiencia del juego y el deporte autóctono y tradicional en torno a los jóvenes, cómo está tomando esta identidad tan importante en la preservación, en la identificación de las raíces de estos juegos y deportes tradicionales. Y desde luego compartirles pues la experiencia de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, quienes trabajamos en coordinación con 23 asociaciones estatales en la República Mexicana. Así que el día de hoy me gustaría mucho, primero que nada, presentarles a nuestros invitados de este conversatorio de juegos y deportes autóctonos y tradicionales y nuevamente pues agradecer este espacio para compartir la palabra en torno al tema de los juegos. Me gustaría mucho saludar al profesor etnólogo Eric Raúl de Gortari Kraus. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ana Claudia. Bienvenido. Gracias, gracias. Profesor del CCH Sur, gran promotor de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, quien acuñó este concepto de la Jornada de Identidad y Tradición en el CCH Sur. Ya nos platicará sobre esta experiencia. Bienvenido. Nuestra querida amiga Consuelo Solís Hernández, muy buenos días. Ella es presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de la Ciudad de México y quien también ha contribuido durante los últimos 7 años a la experiencia de los Juegos y Deportes Tradicionales en las jornadas de identidad y tradición del CCH Sur, además, bueno, pues de una larga trayectoria en la promoción de los Juegos y Deportes Tradicionales en la Ciudad de México. Bienvenida, maestra Gracias, Consuelo. Ana Claudia, un gusto. Y se encuentra con nosotros el profesor Juan de la Cruz Martínez, él es secretario de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, indígena tzotzil, de la comunidad de Sinancantán, en el estado de Chiapas. Y el maestro Juan de la Cruz, además de tener una vasta experiencia en el tema de los juegos y deportes tradicionales, en el último año, post pandemia, ¿no? Como saben, bueno, pues ha sido una situación un poco compleja. Él ha trabajado en la inclusión de estas actividades en el estado de Chiapas, particularmente en la universidad, en las universidades en este estado, así como en la Facultad de Educación Física. Y bueno, pues el día de hoy nos va a compartir acerca de este trabajo y de esta labor permanente que realiza en el estado de Chiapas. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan? Hola Ana, mucho gusto y gracias por la invitación. Un saludo a todo el panel y gracias por poder contar experiencias de lo que se vive y disfrutamos, que es el deporte autóctono en los pueblos originarios de Chiapas. Bienvenido. Bueno, pues como pueden ver son distintas miradas. A mí me gustaría platicarles una experiencia muy cercana y mostrarles un video con imágenes alusivas a los juegos y deportes tradicionales. Aquí en la Federación, bueno, pues realizamos un trabajo permanente de investigación, de promoción de los juegos tradicionales y el año pasado tuvimos una experiencia muy importante en torno a este tema porque estábamos buscando las formas de dar a conocer este patrimonio identitario. Sin embargo, bueno, pues como ustedes saben, fue un año sumamente complicado y decidimos realizar un encuentro nacional digital con la participación de las asociaciones estatales, de 18 asociaciones estatales que participaron con un total de 80 actividades de juegos y deportes tradicionales.
y 6 países. Este es un movimiento nacional, esto es un movimiento también internacional en donde el reconocimiento de los juegos y deportes tradicionales ha sido muy importante para los ojos gestores de diversas instituciones como la UNESCO. Y aquí en México trabajamos en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como con la Confederación Deportiva Mexicana. Y bueno, pues en esta experiencia de los juegos y deportes tradicionales realizamos este encuentro virtual, el cual fue todo un éxito y nos permitió también la captación de nuevos públicos. Y vemos cómo actualmente existe una importante apropiación del juego y el deporte autóctono y tradicional entre los jóvenes. Una apropiación que le da un sentido de pertenencia, que le da también una resignificación a estas comunidades juveniles, y nos interesa mucho que los juegos y deportes tradicionales sean reconocidos y estén en el ámbito educativo y particularmente en el ámbito de la casa como es la UNAM, en donde, bueno, hemos tenido una vinculación interesante, una vinculación importante en la federación desde hace ya varios años, con respecto a la creación de la propia Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de la UNAM, quien de manera particular se inició este movimiento con la captación de varios jóvenes de la prepa número 6 a través del profesor Alejandro López y posteriormente, bueno, se realizó un trabajo muy importante y destacado en esta casa de estudios. Posteriormente, también nos vinculamos con el programa universitario, con el PUIC de la interculturalidad a través del maestro Juan Mario Pérez, con quien tenemos una colaboración permanente. Así que es interesante contarles pues un poco de la historia, de cómo se ha vinculado esta organización y particularmente los juegos y deportes tradicionales en la comunidad estudiantil. Y bueno, pues sin más, me gustaría presentarles un pequeño video de esta experiencia del año pasado y bueno, en la cual queremos replicar este año con todos ustedes, con la comunidad universitaria, porque sabemos que tenemos que entrarle a las nuevas tecnologías y bueno, pues este fue un ejemplo que me gustaría ponerles en la pantalla para que conozcan esta experiencia. Bueno, este es un pequeño clip y en este clip es un pequeño resumen de este encuentro que en años anteriores pues ha sido un encuentro físico, de manera física, y por primera vez en la historia de más de 20 años tuvimos la oportunidad de realizar este encuentro nacional digital. Ahí me escuchan nuevamente. Bueno, y este es un pequeño resumen de cómo los juegos y deportes autóctonos y tradicionales están evolucionando. Forman parte de la identidad nacional, de la identidad cultural de los pueblos originarios, pero también de la sociedad en general. Y bueno, pues sin más, me gustaría mucho pasar con nuestros invitados para hablar de este conversatorio en torno al tema de los juegos y deportes tradicionales y presentar nuevamente a Consuelo Solís, darle la palabra. Ella, bueno, pues nos va a hablar de este trabajo de las jornadas de identidad y tradiciones que anualmente se realizan en el CCH Sur desde el 2013. Y nos gustaría mucho que nos compartieras esta experiencia y en torno al juego y al deporte autóctono y tradicional,
y cómo ha sido esta apropiación entre los jóvenes. Les vamos a pasar más tarde también otro video que tenemos preparados para ustedes desde la comunidad purépecha del estado de Michoacán. Así que te dejo el micrófono, maestra Consuelo. Muchísimas gracias, Ana Claudia. Pues sí, aquí es un gusto saludar a todo el público que hoy nos acompaña. Y primero, pues quiero compartirles para hacer un poco de preámbulo, que tengo la gran responsabilidad, pues sí, de presidir la Asociación de Juegos y Deportes de la Ciudad de México. Y para mí resulta una pasión el promover y difundir nuestros juegos y deportes autóctonos y tradicionales. Esto ha sido posible gracias a que hace 25 años incursioné en la práctica del juego de pelota purépecha, el cual es un deporte autóctono del estado de Michoacán. Este deporte se juega con una pelota de madera encendida que se impulsa con un bastón de madera. Involucrarme con el juego se dio de manera espontánea y por una muy afortunada casualidad conocí este interesante y rudo deporte ancestral, el cual era vedado para las mujeres, ya que solo era jugado por varones, pues su carácter ritual y de rudeza no contemplaba a las mujeres en su práctica. Y así fue que sin ninguna pretensión fundamos la primera liga femenina del juego de pelota purépecha. Me cuento con Ana Claudia y otras compañeras que lo fundamos aquí en la Ciudad de México. Y participamos en los primeros encuentros entre estados y con el tiempo se logró organizar el Encuentro Nacional de Juego de Pelota Purépecha, que ya cumplió 20 años. Actualmente este deporte autóctono ya incluye la rama femenil y varonil y se practica pues más allá de las fronteras del estado de Michoacán, de donde es originario. Ahora participan varios estados de la República Mexicana y tanto en su práctica como en la competencia anual. Pues para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes celebrando el 50 aniversario de la fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Tengo un vínculo especial con el Plantel Sur y varias generaciones de jóvenes, porque tuve el gusto de haber convivido con chicas y chicos a lo largo de 7 años, con quienes compartí mis conocimientos y experiencias sobre juegos autóctonos y tradicionales de México. Este trato cordial y de retroalimentación fue en 2 fases durante cada semestre. La primera fase cuando yo llegué a impartir talleres sobre juegos tradicionales durante las clases de antropología e historia que imparte el profesor Eric de Gortari Kraus en el CCH Sur. Y la segunda fase cuando colaboré en cada una de las jornadas de identidad y tradiciones que el mismo profesor ha organizado durante 7 años en este plantel. Esta colaboración, pues he incursionado tanto en el aula como en la jornada cultural, ha resultado para mí una gran experiencia, ya que los jóvenes han disfrutado y mostrado interés por los juegos que nos brindan identidad cultural. Puedo constatar que tanto los juegos de destreza motriz como son el valero, el trompo, la cuachancaca, el temalacastli, pash-pash, el atlat, entre otros, así como los juegos de destreza mental, la pitarra, la lotería, el junjún, el memorama de códices, etc., han motivado a varias generaciones de jóvenes que no solo practicaron los juegos en el aula, sino que también se los llevaron estos a sus casas para convivir con sus familias y nos compartieron sus experiencias. Esto en gran medida fortalece la difusión y conservación de los juegos para que pervivan a través del tiempo y por medio de las personas que continúan jugando, perpetuar así la transmisión de nuestras manifestaciones lúdicas y culturales. Estoy muy agradecida con estos jóvenes que han manifestado ese interés y esa satisfacción por su cultura. Y bueno, pues les agradezco su atención. Ahí tenemos un video de juegos tradicionales de la pelota purépecha que nos harán favor de transmitir. Gracias. Muchísimas gracias, Connie. Pues la verdad es que son muchas las experiencias en torno a la recuperación de los juegos tradicionales. Bien lo decías,
con respecto a la pelota purépecha y este sentido de revitalización de este juego y cómo en los estados en donde se ha revitalizado, en donde se juega, tiene una característica propia, esto que lo hace ser identitario al grupo al que pertenece. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, vemos cómo las comunidades purépechas es un juego comunitario, y en la Ciudad de México pues se vuelca en torno a zonas vulnerables, a un entorno urbano que le da otra caracterización. Y bueno, me gustaría mucho compartir con todos ustedes un video de la comunidad purépecha, jugadores y jugadoras de este juego de pelota purépecha, para escuchar cuál es el sentimiento y cuál es el arraigo de esta actividad. Huarcuachanacua, que es el juego de los bastones, consta de dos elementos muy importantes. Nuestro bastón, el cual es huarcua, quiere decir bastón, ya traducido al castellano, con una pelota de la cual es zapandco, el que quiere traducirse literalmente como algo que se está desgastando por la parte de abajo. Tradicionalmente, como lo conocemos aquí en nuestro estado, una lucha para mantener un equilibrio entre el sol y la luna, el día y la noche. Actualmente se lleva a manera de convivencia, de promoción y de difusión dentro de nuestras comunidades, así como la música, la danza, así también los juegos son muy importantes dentro de nuestro entorno social. Este juego enseña mucho sobre el respeto, enseña a cuidar a tu rival y a cuidarte a ti mismo y a respetar las normas que se establecen. Creo que hay que saber de dónde vienes para ver a dónde vas, entonces es una bonita forma de preservar de dónde venimos.
Bueno, pues vemos ahí una muestra de este juego de pelota purépecha en sus dos modalidades. Vimos la pelota de trapo y la pelota encendida, de 3 modalidades que tiene este juego y cómo este carácter ritual que continúa preservándose entre las comunidades tiene un carácter representativo entre la identidad de quienes acuñan esta actividad como una práctica también recreativa, como una práctica lúdica y desde luego como una práctica deportiva. Así que muchas gracias, mi querida Consuelo. La verdad es que ha sido, pues, es un pedacito de una gran historia en este sentido. Y bueno, vamos a continuar con este conversatorio porque nos gustaría mucho que el maestro Juan de la Cruz nos compartiera cuál es el sentido de pertenencia entre los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, cómo ve él desde su perspectiva ya de más de 15 años dentro del movimiento, ¿verdad, mi estimado Juan? Hola, mi querida Claudia. Pues vamos a cumplir ya 25 No, años. sí, perdóname, 25 años, Sí, exactamente. Te quería estamos restar 10. No, no, no. Exactamente. ¿Cómo has visto esta transformación? Porque desde luego, pues hay una aceptación también de estas actividades en los entornos, pues no solamente en los comunitarios ya están ahí, digamos que de manera continua se ha desarrollado esta actividad. Sin embargo, también vemos que esta lucha, bueno, ha sido una lucha de reconocimiento institucional. ¿Y cómo ves tú, desde la perspectiva juvenil, cómo se han integrado estos juegos y deportes autóctonos y tradicionales en las comunidades indígenas en donde tú estás? Mira, sí, efectivamente, como tú bien lo comentas, los juegos autóctonos y tradicionales pues ya existían en diferentes comunidades cuando iban a cuidar sus borreguitos, cuando iban a cargar leña, cuando iban a sembrar el maíz, el frijol, la manera de entretenerse porque aquí pues no había luz, no había televisión, no había carretera, no había civilización, mucho menos agua. Había que ir a traerlo a los pozos, a ir a traerlo a los ríos, cuando en ese tiempo los ríos estaban limpios. Y bueno, pues los jóvenes fueron aprendiendo porque la lengua materna se aprende no leyendo, no escribiendo, sino que se traduce por los abuelos, por los padres. En el día a día se va aprendiendo nuestra lengua materna, como es el tóxil. Y lo mismo fue pasando con los juegos. Cuando llega, hace casi 25 años, me llega a mí, porque he sido fundador de esta asociación aquí en el estado, Sinacantán, nos reunimos 5 jóvenes, en ese tiempo jóvenes, y bueno, en las pláticas que teníamos en la tarde, pues nos pusimos a pensar y a platicar y a comentar que cómo jugábamos todos el fútbol, soccer, que es de Inglaterra, el básquetbol, que fue inventado en los Estados Unidos, que son las disciplinas que se jugaban mucho y se juegan todavía en la región, en el estado de Chiapas. Y algo tendríamos que tener nosotros que nos identificara, algún juego de nuestros abuelos. Entonces, pues nos dimos a la tarea de platicar al lado de un fogón, como se acostumbraba aquí, de un fogón a la hora de la cena, que es cuando se reúne la gente, la familia que viene de trabajar, y comenzamos a platicar con los abuelos, a decirles, bueno, ustedes qué jugaban, cómo se divertían, qué hacían para poder pasar el tiempo después de venir de sembrar o de traer leña, o de traer el agua. Y fue así como fuimos poco a poco investigando y conociendo la forma en que ellos se divertían, tanto mujeres como hombres. Y fue que empezamos y descubrimos y hicimos el trabajo de investigación del juego del Pash Pash y del juego de la caña de maíz, que fueron los 2 primeros juegos que presentamos a la federación y que dimos a conocer también aquí en Chiapas en un medio maratón indígena que se organizó en San Cristóbal de las Casas. Ahí dimos por primera vez a conocer este juego. Y lo curioso de todo esto es de que la gente nos veía raro, primero porque
hemos tratado de mantener el uso no solo de la lengua, sino también el uso de nuestra ropa tradicional, porque debemos de sentirnos orgullosos de nuestra ropa, no avergonzarnos en ningún momento, ni en cualquier lugar, siempre debemos portarla con orgullo. Entonces, desde siempre hemos portado nuestros trajes regionales. Y bueno, y lo curioso es, la anécdota que tengo es de que la gente no sabía el anunciador o la gente pronunciar autóctonos, o sea, una palabra tan fácil, y muchos decían, ¿qué quiere decir o qué es? Porque juegos tradicionales, pues todo el mundo sabe, el yoyo, el trompo, las canicas, pero los pueblos autóctonos y tradicionales se quedaban así como que no. Obviamente el trabajo ha sido muy fuerte, porque las instituciones pues no te dan el valor, no te dan el respaldo, no te dan el apoyo de todos los niveles de gobierno. Y bueno, fue una lucha constante y que enfrentamos y que logramos formar nuestro primer grupo de jóvenes en Sinacantán, que practicamos la caña de maíz y el pash pash. Y bueno, y fue creciendo esto, afortunadamente con los diferentes encuentros y que fuimos abriendo puertas. Y algo que tiene la asociación es de que los jóvenes les enseñamos de las comunidades indígenas que no debemos de permitir en ningún momento de que los jóvenes cuando van a la ciudad, a San Cristóbal, a Tuxtla, a México, donde sea, a veces se sienten avergonzados por la discriminación de decir yo soy de Sinacantán, yo soy sinacanteco, yo soy chamula, yo soy de Oshchuk, ¿no? Entonces les hemos enseñado a sentirse orgullosos, porque estaba pasando un fenómeno lamentablemente muy feo, que los jóvenes que se iban a estudiar cuando no había universidades y que solo había en San Cristóbal, en Tuxtla, y se iban a estudiar, y tú les preguntabas de dónde vienes, y ellos te decían, no, pues yo soy de Tuxtla, yo soy de San Cristóbal. Ya no te decían que eran de su comunidad, de su municipio. Y eso es lo que hemos estado en las pláticas que hemos impartido a los jóvenes en las universidades de educación física, en los COBACH, que ahorita tenemos un contacto a nivel estatal con todos los COBACH aquí en Chiapas, que estamos impartiendo cursos y talleres y también torneos para que también les compartimos de que deben de sentirse orgullosos, porque la discriminación comienza contigo mismo cuando tú mismo te niegas de dónde eres, que te olvidas de tu raíz, de tu identidad. Entonces, hemos trabajado con eso, además de crearles valores del respeto, de la educación, del saludo, porque ya se ha olvidado de un buenos días, de un con permiso, de perdón, de que le ayudo. Los jóvenes, aparte de enseñarles nuestros juegos y deportes autóctonos, también estamos recalcando los valores que no se deben de perder en los entrenamientos, y cuando vamos a los diferentes campeonatos, encuentros, el joven sabe que no debe decir groserías, que no debe faltarle respeto a su compañera de juego, hombre, mujer, que debe haber respeto, que todos somos un equipo y debemos cuidarnos. Todo ese trabajo ha costado mucho, pero afortunadamente lo hemos ido logrando, y hemos logrado que jóvenes que pensaban dejar de estudiar cuando entrenaban con nosotros, hemos visto que al final los hemos apoyado, les hemos dado sus pláticas, y tenemos la fortuna de que tenemos muchos profesionistas que ya ahorita son casados, que están con su carrera de Sinacantán, de Chamula, de San Cristóbal, de San Fernando, que ahora ya son profesionistas y todavía tienen el gusanito de regresar a jugar purépecha o el pash pash, y a veces nos visitan o nos siguen en las redes y nos mandan a saludar. Entonces, todo ese trabajo ha ayudado mucho a que el joven tenga un espacio en donde no solo va a mantener sus tradiciones, sino que también vamos a seguir trabajando con los valores. Y otra de las cosas es que nos da mucho gusto que iniciamos con Sinacantán. Ahora ya nos hemos expandido a Chamula, a Oshchuk, a San Cristóbal, a Tuxtla Gutiérrez, a San Fernando, a Sinacantán, ya tenemos más clubes y estamos trabajando para que se puedan abrir más, y trabajando ya con las universidades, ya nos toman en cuenta, ya nos hablan profe, para haceros un taller, queremos un taller para los jóvenes, una plática, una exhibición, y bueno, pues ya afortunadamente todo ha crecido, y esto ha servido para que tengamos este espacio donde podamos manifestar todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres,
se respeten, se mantengan y que, bueno, nos sentamos orgullosos de todo esto, que es una gran riqueza que tenemos y que debemos de mantenerla para todas las generaciones. Y bueno, pues seguimos trabajando fuertemente con los muchachos, con las mujeres, que también nos costó que las mujeres de comunidad, ustedes saben que por sus usos y costumbres es muy difícil de que ellas practiquen una disciplina deportiva. Bueno, pues nosotros hemos roto todo eso, ya afortunadamente es algo que me da orgullo, es decir, que ya se rompió todo eso y ahora la mujer participa. Ahorita nuestra asociación pues acabamos de tener la asamblea donde tú estuviste, Ana Claudia, y donde pues la mayoría son mujeres que conforman la asociación chiapaneca de esta asociación. Y eso nos da mucho gusto de que la mujer vaya abriendo espacios y eso es lo que buscamos. Y ahora pues vamos a mostrarles, pues creo que tienes un video del juego del Pash Pash que participamos en el encuentro virtual. Y bueno, pues seguiremos trabajando Chiapas, por México y por todo lo que es nuestros juegos y deportes autóctonos y tradicionales y que son nuestra identidad. Así es, mi estimado compañero Juan, muy valioso lo que nos dices y cómo los juegos también forman parte de este orgullo nacional. Y sí, les vamos a presentar una de las actividades más sobresalientes del estado de Chiapas, que es el juego del Pash Pash, para que conozcan un poco sobre el entorno de esta actividad. Buenos días, mi nombre es William Farid y juego el Pash Pash. Buenos días, mi nombre es Elvia Arias, soy originaria de Chenaló y juego Pash Pash. Hola, mi nombre es Yesenia, soy de Sinacatán y juego Pash Pash. Hola, buen día, mi nombre es Ángel Aguilar, soy de San Cristóbal y juego el Pash Pash. Hola, soy Brenda Ortega, de aquí de San Cristóbal y juego Pash Pash. Hola, represento a San Cristóbal, soy Rosalba Ruiz Gómez y juego Pash Pash. Me llamo Lorenzo Daniel, soy de Sinacantán y juego Pash Pash. El juego que practico se llama Pash Pash. El juego consta de más o menos de 20 a 30 jugadores formando un círculo con un diámetro de 10 metros. El juego consiste en que el implemento que está hecho de hoja de lote de maíz no se deje caer y se puede tocar una vez nada más. Pues como mínimo se necesita de 15 a 10 jugadores para iniciar y pues se van involucrando conforme va avanzando el partido y pues máximo no hay un número establecido. El juego del Pash Pash proviene de la etnia Mame y se fue pues así a habla transmitiendo hasta llegar a la zona de los Altos en la región de los Otziles y pues, se practica desde hace mucho tiempo. Existen varios clubes donde se practica este juego tradicional de Pash Pash, aquí en San Cristóbal, en Sinacantán, en San Fernando y en Tecpatán. Pues ha tenido un gran impacto en todas las exhibiciones que hemos hecho aquí en el estado y en el país, incluso fuera. Es un juego muy atractivo y sobre todo muy lúdico para la práctica en cualquier momento. Pues representa mucho para los que somos de comunidad indígena, pues más que nada no perder nuestras raíces y pues seguir cultivando las costumbres de generación en generación. Pues la edad, desde muy temprana edad, por ejemplo tenemos jugadoras de 6, 7 años que ya comienzan a indagar en el juego y pues edad máxima hasta que se pueda. Sí, Chiapas se ha destacado siempre por obtener buenos resultados, pues los logros que hemos tenido últimamente pues es en el Nacional de Pelota Purépecha, donde resultamos campeones invictos en rama femenil y varonil, en la Olimpiada Nacional Indígena del 2019, donde también obtuvimos el título en damas barbas, y pues en exhibiciones a nivel nacional siempre ha llamado mucho la atención la presentación de Chiapas.
Claro que sí, pues invitarlos a todos a que se animen pues a cultivarse un poco más de las tradiciones del propio estado y de los municipios, y pues que puedan disfrutar también de juegos diferentes que pues incitan más a la convivencia. Gobierno de Chiapas. Muchas gracias, Juanito, por esta exposición. Y bueno, pues ahí vemos a los jóvenes, parte de tu equipo de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales del Estado y lo que representa para ellos. Bueno, y pues siguiendo en este orden de ideas, vámonos con nuestro siguiente expositor de este conversatorio de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales en este marco de los 50 años del nacimiento del CCH, a quien pues felicitamos a toda esta gran estructura y todas estas generaciones que han salido de este importante Colegio de Ciencias y Humanidades. Y está con nosotros el profesor etnólogo Eric de Gortari Kraus. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Anita. Y bueno, pues él nos va a narrar este importante trabajo que se ha desarrollado en este concepto de las jornadas de identidad y tradición, que pues han sido un concepto no solamente de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, sino ha sido un conjunto de actividades académicas, lúdicas y reflexivas sobre las situaciones y las manifestaciones culturales en torno pues a las juventudes y en particular a la juventud del CCH Sur. Creo que tenemos algunos comentarios, ya te mandaron por ahí saludos que te están siguiendo los alumnos, tus queridos alumnos, profesor Eric. Muy bien, así muchas gracias. Te dejo la palabra, por favor, para que nos compartas. Gracias. Pues permítame compartir pantalla. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Dirección General del Deporte, a la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y a la Asociación Mexicana de Juegos y Deportes Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de la Ciudad de México. El modelo educativo, el CCH, implica pues tener una actitud académica que desde su creación fue romper con la visión del siglo XIX positivista de solo memorizar el conocimiento. Y esto es algo pues que solo implica que el alumno tenga una repetición mecánica y ninguna actividad pues creativa. El modelo educativo es más allá que hablar de estos importantísimos principios que todos conocemos: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, ni más ni menos. Y ellos son instrumentos que nos llevan
como profesores y como a los alumnos a una visión crítica, a una interdisciplina, el manejo de distintos lenguajes, lo dicen los documentos, y al concepto de una cultura básica. En estos tres elementos, visión crítica, interdisciplina y cultura básica, es en donde me permito contextualizar los juegos y deportes autóctonos y tradicionales. La cultura básica para el CCH es no solo la cultura general, es un elemento metodológico, es una herramienta para tener los elementos básicos que se necesita de cada disciplina y que el alumno pueda crear con ello. En uno de los documentos fundacionales importantes, que es el documento de orientación y sentido del área histórico-social, dice, bueno, nosotros debemos promover a través de la cultura básica el que se replanteen las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, y entre el ser humano a su interior, la manera en cómo construye su identidad y construir nuestra identidad de una manera de respeto a las diversidades culturales. Para evitar, dice literalmente el documento, evitar fundamentalismos religiosos, étnicos o nacionales. Generalmente cuando hablamos de fundamentalismos pensamos en Medio Oriente, en los países cuyo gobierno tiene tintes islámicos, pero también hay fundamentalismos y fanatismos de tipo étnico y fanatismos nacionales en cuanto a la construcción de una identidad oficial. En los documentos cruciales, fundacionales, como la conocidísima ya Gaceta Amarilla en 1971, se destaca que el conocimiento que propone el CCH es un conocimiento práctico, es un conocimiento con habilidades. En esta cita del recuadro a la izquierda de la diapositiva, vemos, está orientado hacia las opciones técnicas, podemos decir, pero también hacia la acción práctica en todo terreno de los alumnos, ¿no? Toca también estos documentos esta misma Gaceta Amarilla, aquí me permití citarla para que no se nos olvide de qué color es, de qué color era, que la actividad deportiva es una actividad que se debe practicar de manera permanente. Y en esta otra cita, en donde hace referencia a la versatilidad de la universidad y el papel creativo e innovador de la universidad en general, para hablar de la inclusión del Colegio de Ciencias y Humanidades, nos habla de que este colegio será un motor permanente de innovación. Y efectivamente eso ha sido. Es un recurso extraordinario, la cantidad de elementos que nos proporciona el CCH, y en ello pues podemos tener, como hemos observado, los juegos tradicionales. Estos se pueden utilizar, los juegos tradicionales, tanto para, como dice aquí en la diapositiva, para ilustrar fenómenos físicos. Se ha utilizado, por ejemplo, en matemáticas, me parece hay profesores que han utilizado el yoyo, pero también en física se puede utilizar el trompo. Y por qué no mencionar ya desde ahorita, nosotros, con el apoyo de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de la Ciudad de México, hemos llevado el empleo del temalacastli, que es un instrumento de cálculo mesoamericano, que nos ha explicado su uso y ha utilizado ese recurso frente a auditorio de 200 personas especialistas. Para ello nos ha sido útil, y también para la interacción entre las personas. Vemos aquí unos alumnos jugando, practicando este juego de pitarra, que es un juego de destreza mental. Y no solamente los de destreza mental, sino también de destreza física, tanto gruesa como fina, como es el caso del valero. Aquí vemos a la maestra Consuelo, que nos acompaña ahorita, con su pequeño valero, enseñándoles a los alumnos. Asimismo, entonces, conviven, se da una interacción social. Esto, como vemos, es del 2014.
están armando un caleidociclo con imágenes prehispánicas. Los vemos en este otro recuadro con practicando pitarra, estas dos personas platicando, conviviendo, y con un caleidociclo ya armado, que implica que tengan este contacto con sistemas simbólicos diferentes. Por ejemplo, esto ocurre también con el tema lacastre o el juego de la pelota redonda, que es la piedra redonda, perdón, que es semejante al avión. Es un juego de destreza motriz gruesa. Caminan cada uno de estos lugares impulsados con el pie, o sea, solo en un pie de apoyo. Así como la pelota purépecha, que ya vemos ahorita el documental. La imagen que vemos aquí es cómo se presentó en la explanada principal del colegio, del plantel sur, y el jun o 1 a 1, que al igual que el pash pash, que ya vemos en el video, ha tenido mucho éxito y una buena acogida entre los alumnos del plantel. Encontramos entonces que se da una reformulación del conocimiento, adoptan elementos de identidad novedosos, y esto permite que se amplíe el ámbito actitudinal hacia el cognitivo. Han tendido una buena relación entre sus propios compañeros y con los profesores, ¿sí? Y otro punto muy especial que dijo la maestra Consuelo Solís: el llevar a sus casas y compartir y entablar un puente generacional con personas de su familia con las que a lo mejor no habían compartido lo suficiente. En el programa de antropología, por mencionar solo un caso, vemos aquí en un aprendizaje resaltado que el alumno valora y toma conciencia de los escenarios posibles que le permitan posesionarse frente a la complejidad de su entorno, a reconfigurar su identidad. Aquí estamos esto es un ejemplo de pelota mixteca en la modalidad del valle. Este es Gerardo Montero, que es un especialista en trompo acrobático. Lo llevó aquí y pues los alumnos, tanto en estas actividades como en conferencias, han estado así de atentos. Pues nuevamente agradeciendo la participación. Estas son mis fuentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Eric. Y bueno, pues han sido a partir del 2013 al 2019. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos alumnos han atendido en este proceso? Aproximadamente. Pues han sido aproximadamente alrededor de 1,000 alumnos por cada actividad. Y claro, incluir también los propios alumnos de los salones de clase, o sea, los coorganizadores, que son pues alrededor de unos 200. Muy buena difusión. Bueno, a la hora de estar ahí atendiéndolos, es muy interesante porque hay alumnos monitores, por eso se enteran antes. La maestra Consuelo, como ya dijo, participa con ellos en el aula, o ellos se los enseñan a sus propios compañeros los juegos. Entonces se da pues, contacto distinto con ellos, y que en donde convergen personas que pues en ocasiones ni se llevan entre sí, o son de distinta tendencia política inclusive, ¿no? Entonces ha sido muy creativo y con horizontes pues insospechados realmente. Muchas gracias, maestro. Pues ya estamos casi al filo de terminar este breve conversatorio sobre los juegos y deportes autóctonos y tradicionales. Y bueno, aquí tenemos una pregunta del público que nos preguntan: ¿cuál creen que es el mayor reto para difundir los juegos ancestrales? ¿Quién quiere entrarle a esa pregunta? ¿Cuál es el mayor reto o cuáles piensan que son los mayores retos?
Bueno, pues yo considero que en este momento, principalmente es la pandemia, ¿no? La situación sanitaria en la que nos encontramos inmersos, pero estamos encontrando las formas para transformar los medios en los que nos vamos pues, a reconfigurar y continuar jugando. Más allá de lo institucional, siempre hemos estado en resistencia, promoviendo los juegos. Hay mucha aceptación por parte del público siempre, y es muy importante pues no dejar este trabajo, seguir creyendo en nuestras tradiciones, y pues ya estamos en esa parte donde nos corresponde reconfigurar, y lo vamos a lograr. Así hemos estado llevando a cabo nuestras actividades. En algún momento regresaremos a la convivencia presencial, pero mientras vamos a continuar, y pienso que el mayor reto ahorita, en este momento, solo es la pandemia, ¿no? Correcto. Así es, definitivamente. Creo que uno de los mayores retos, y dando respuesta a esta pregunta, ha sido el reconocimiento social de estas actividades en todos los ámbitos de la vida social, de la vida, bueno, ya lo estamos aquí platicando, de la vida escolar, de la vida académica, del deporte, y que sean reconocidos con que cada una de estas actividades tiene un potencial importante para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo físico, para el desarrollo motor, y desde luego para la recuperación de la identidad nacional. Esto, desde mi punto de vista, ha costado mucho trabajo, ha sido este reconocimiento institucional, lo estamos logrando, y bueno, lo estamos logrando también con la ayuda de estos foros y de estas participaciones. Y bueno, pues ya estamos cerrando, queridos amigos, estamos al filo. Me gustaría hacer una última reflexión por parte de cada uno de ustedes sobre los juegos y deportes autóctonos y tradicionales en torno a la importancia en los sectores escolares. Y bueno, pues agradecerle a Deporte UNAM y felicitarlo por estos 50 años de la creación del CCH. Muchas felicidades y gracias por darnos este espacio de participación para platicar con ustedes sobre esta importante experiencia en torno al juego y el deporte autóctono en México. Ahora empezaría contigo, mi querida Consuelo Solís. Pues aquí entonces, comentando nuevamente que los espacios lúdicos, creativos en las nuevas generaciones son vitales. Es importante continuar promoviendo las actividades lúdicas, no solamente porque desarrollan capacidades de destreza mental y motriz, sino porque son un gran aliciente para la imaginación, el lenguaje y la socialización. Y hay que cuidar eso en nuestras generaciones. Gracias. Muchas gracias. Juan de la Cruz, por favor. Bueno, pues debemos de seguir trabajando, buscar los mecanismos para la nueva normalidad después de esta pandemia que nos ha atacado y nos ha llegado, para seguir difundiendo, promoviendo nuestros juegos y deportes autóctonos y tradicionales, y también para que sea, para que ayude, para que los jóvenes puedan hacer una actividad física, que es lo que va a ayudarnos a salir adelante practicando cualquiera de nuestros deportes autóctonos, llámese de cualquier estado de los cuales la Federación Mexicana cuenta, pero va a ser muy importante los juegos de destreza mental y todas esas actividades para poder salir de esta bendita pandemia y para seguir promoviendo que nuestros juegos y deportes autóctonos, que son nuestra identidad, nuestras raíces, y que pase lo que pase, debemos de seguir promoviendo y manteniéndolas vivas. Muchas gracias. Querido maestro Eric de Gortari. Pues miren, yo
Ya no me queda mucho que decir después de que los compañeros panelistas abordaron también los aspectos. Me gustaría solo ahondar en esto que de otras. Tenemos un pequeño problemilla de Sí, perdón, transmisión. Entonces, sí, ya. nos vuelves a repetir la Compartir idea desde el con otros inicio, por favor, porque núcleos. te perdimos. Bueno, el fortalecer la identidad, ¿no? Y fortalecer la identidad en una reconfiguración, en una verdadera nueva modernidad, pero nueva normalidad, porque algo que se me pasó en mi participación fue lo siguiente: los juegos no tienen etiqueta de como es trompo, no lo practican las mujeres, lo practican solo los varones. Ya tenemos la experiencia del equipo de mujeres de pelota purépecha desde hace 25 años, abrir camino, pero también en los juegos tradicionales cotidianos se puede observar esto y reconocer que somos seres humanos independientemente de cualquier otra condición, ¿no? Entonces, los alumnos y los adultos también reconocemos esta diversidad y la respetamos. Muchas gracias a los tres por contarnos estas experiencias tan importantes en el desarrollo de esta actividad. Esperamos poder abrazar los juegos y deportes autóctonos y tradicionales también en esta casa universitaria con mucha fuerza, ahora que esta pandemia, como dice Juan de la Cruz, está bendita, ya no sabemos ni cómo llamarla. Regresar a esta normalidad y bueno, pues los juegos y deportes tradicionales también están considerados dentro, como un ámbito importante dentro de la salud global y creo que es muy importante impulsarlos a partir pues de esta nueva generación de recuperación identitaria y de salud global en torno a los temas de la sociedad. Pues bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. No sé si tenemos por ahí alguna otra pregunta. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo y desde luego a Deporte UNAM por esta generosa invitación. Queremos recordarles que como parte de estas actividades de Semana del CCH con motivo de su 50 aniversario, este próximo viernes también tendremos una activación de juegos de destreza mental de origen prehispánico, con el doctor Alejandro Olmos, quien es un especialista de los juegos de destreza mental y bueno, pues lo estará acompañando por allá también nuestra presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de la Ciudad de México. No se lo pueden perder, es una actividad para que ustedes aprendan a jugar estos maravillosos juegos de destreza mental de origen prehispánico, que bueno, pues ya tenemos un registro de al menos 6 actividades a nivel nacional y bueno, pues están haciendo investigaciones muy importantes y muy significativas en torno a estos temas. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a Deporte UNAM. Les mandamos un cordial saludo. Gracias a todos nuestros panelistas. Doctor Eric de Gortari, etnólogo maestro querido del CCH Sur, impulsor Licenciado de apenas, actividades. no, todavía no Licenciado, soy doctor. ya no sé por ya a todos les quiero decir doctores. Muchas gracias de nuevo y los esperamos en 4, 5 y 6 de mayo en Identidad y Tradiciones 2021. Gracias de nuevo, gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan de la Cruz. Muchas gracias. Un saludo afectuoso hasta Sinancantán, Chiapas. Ya se nos fue Juan de la Cruz. Querida Consuelo Solís, un saludo, un abrazo a la asociación y a todos los que participan en ella. Les mandamos un abrazo a toda la comunidad de juegos autóctonos. Gracias igualmente, Anita. Gracias a todos. Nuestro auditorio, gracias. Gracias a todos por la invitación. Buen día y un gusto haberlos saludado y vistos.
Muchas gracias, un saludo a todos aquellos que nos estuvieron siguiendo. Gracias a Deporte UNAM por esta invitación y los esperamos el viernes con esta activación y que sigan la programación de estos 50 años porque tiene preparado la semana del CCH muchas sorpresas para todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.